Ok, Bien, buenos días con todos. Esta reunión nos convoca para tratar el tema de la seguridad y salud en teletrabajo, de acuerdo a nuestro marco legal vigente. Tenemos como base legal la Constitución Política del Perú de 1993, la cual dice en su artículo 23 que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Dicho esto, nos enmarcamos también en esta ley del teletrabajo, la 31572, con su reglamento, el 002-2023-TR. Adscrito a ello, juegan junto estas dos normas legales con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ok, vamos a continuar con la presentación. Como ya les había mencionado, tenemos a la SUNAFIL como un organismo técnico especializado y adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Justamente es para que ellos sean los responsables de promover, fiscalizar y supervisar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como que también ellos brindan la asesoría técnica y realizan investigaciones, proponen emisión de normas sobre dichas materias. Cuando nosotros tenemos alguna duda por algún cumplimiento legal, lo que hacemos es llamar a SUNAFIL también para que nos oriente como empresa y saber las mejores prácticas a ponerlas a disposición de los trabajadores. Ok, esta nueva norma legal a través del Decreto Supremo número 002-2023, en su artículo 16.2 nos dice que el empleador debe realizar capacitaciones a todos los trabajadores de manera transversal, porque eso es lo que nos dice el artículo 35 de la ley 29783 y lo que nos dice que debemos realizar, además de estas capacitaciones, ahora nos están diciendo que puede comprender el correcto llenado del formulario de autoevaluación, que es este formulario que nosotros vamos a presentar aquí, el cual al final de la capacitación les vamos a estar enviando a todos ustedes para que lo puedan llenar. ¿Ok? De ello vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, también habla esta norma legal del lugar donde se desarrolla el teletrabajo, ¿no? Las condiciones del lugar donde se desarrolla el teletrabajo, entiéndase por lugar aquel espacio físico donde el teletrabajador realiza habitualmente el teletrabajo, el cual puede ser su domicilio u otro lugar que éste señale, ¿no? El lugar donde más se le acomode, que tiene que tener condiciones adecuadas de iluminación, ambiente, de ruido para que ustedes puedan concentrarse y realizar el trabajo con normalidad. El teletrabajador también puede modificar este lugar que ya lo declaró, sin embargo, tiene que hacerlo con la prudencia de 5 días hábiles comunicando formalmente al empleador. Como les mencionaba, lo ideal sería que no estén variando de ubicación de teletrabajo generalmente, porque lo que vamos a hacer luego de esta capacitación es, ustedes van a llenar un formulario que contiene 47 preguntas que lo emite el Ministerio de Trabajo y nosotros tenemos que hacer un análisis y valoración de los riesgos. Entonces, cada vez que ustedes hagan un cambio de domicilio, nosotros vamos a tener que volver a realizar este análisis, ¿no? Entonces, las condiciones del teletrabajador son tal cual iguales que en la empresa, que si estarías trabajando físicamente. Entonces, para ello, las recomendaciones de la norma, que esta norma nos da, es que todos tengan un trabajo ergonómicamente aplicable, ¿no? En el día a día de su función. Entonces, aquí les muestro una imagen que nos referencia en base a la norma cómo debemos tener y cumplir nuestro trabajo con una silla ergonómica, con la postura adecuada del trabajador, que no esté gibado mirando hacia abajo a una pantalla o mirando hacia arriba, que tenga la espalda justamente en la zona lumbar apoyada a la silla, ¿no? Al espaldar de la silla. El asiento tiene que ser o permitir, tiene que tener la altura o ser regulable en altura para que yo pueda posicionar
mis piernas a 90 grados, doblándolas a 90 grados justamente, y que los pies, la planta, lleguen a pisar el suelo por completo. ¿Para qué? Para sentirme en confort y adecuadamente visible. Aquí mostramos también en esta imagen, esta pantalla de visualización de datos que está frente y a la altura, justamente de la parte superior, a la altura de los ojos del trabajador. La idea es esa, que me sienta yo ergonómicamente bien para poder realizar mi trabajo. Aquí lo que estamos haciendo es presentar una silla ergonómica, ¿no? Y estamos poniendo parte de los requisitos de la norma 375, de esta norma básica de ergonomía, que nos dice que la silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deberán ser accionados desde la posición normal de estar sentado. Yo estoy sentado y solamente con una palanca a la derecha puedo elevar o bajar mi asiento, ¿no? Eso es lo ideal. Igual, la altura del asiento debe ser regulable. En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada y permitir el deslizamiento, ¿no? Cuando requiere de algún documento, para no estarnos parando, yendo de un lado a otro lado, es lo que se requiere, lo que recomienda la norma. Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica del muslo. El material de revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea tejido transpirable, no cuerina, porque si no, con este calor, imagínense, uno empieza a sudar, ¿no? Entonces no sería nada ergonómico. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Su forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar. Y los reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y brazos, aunque su función principal siempre va a ser facilitar los cambios de la postura y las acciones de sentarse y levantarse de la silla. O sea, dicho esto, tenemos que tener sillas adecuadas porque se supone que estamos trabajando, ¿no? 8 horas ahí sentados y no podemos estar en una silla simple, básica, de 4 patas, de comedor, porque eso con el tiempo nos genera lesiones, ¿no? Musculoesqueléticas. Ok, los trabajadores o teletrabajadores tenemos los mismos derechos que los trabajadores que están de modalidad presencial. Tenemos un derecho a la desconexión digital. ¿Y a qué refiere esto con la norma? En su artículo 24.1 dice todos los teletrabajadores tienen derecho a la desconexión digital, que consiste en apagar o desconectar los equipos o medios digitales de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de servicios fuera de su jornada de trabajo durante los periodos de descanso, licencias, vacaciones y periodos de suspensión de la relación laboral. En estos casos, no se puede exigir atender asuntos de trabajo, tareas, coordinaciones u otros relacionados con la prestación de los servicios. Dicho esto, todos cumplimos un horario laboral y tenemos un derecho a desconectarnos digitalmente para poder relajarnos, y mínimamente, dice la norma, son 12 horas de desconexión. O sea, acabas tu rutina hoy día a las 8 de la noche, supongamos, o 7 de la noche, y empiezas al día siguiente. Mínimamente 12 horas, o sea, puede ser más, ¿no? Como ya todos lo sabemos. Bien. El reglamento también nos dice de la identificación de peligros. Nosotros vamos a identificar estos peligros y riesgos de cada teletrabajador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La norma nos ha facilitado este formato que habla del anexo número 3, donde todos los teletrabajadores van a llenar una especie de checklist si está conforme su silla, su escritorio, su mesa, la iluminación, el nivel de ruido, la parte eléctrica. Nos van a llenar todas las preguntas, las 47 preguntas que hace este checklist, y nosotros vamos a hacer la valoración, ¿ya? Luego de esta valoración vamos a determinar si la condición de trabajo cumple o no cumple, como para que pueda teletrabajar la persona, o de lo contrario, coordinar una mejora para levantar las observaciones que pudiera tener, ¿no?
Los factores que vamos a medir ahí son los físicos, locativos, los factores de riesgo, los riesgos eléctricos, los factores de riesgos ergonómicos y los factores de riesgo psicosociales. Esto se llena a través de una encuesta. Nosotros tenemos una encuesta que la aplicamos, es una metodología denominada TOPSOC ISTAS 21, y con ello nosotros podemos identificar el nivel de riesgo psicosocial que hay entre los colaboradores que lo han registrado. En esta valoración de riesgos lo que vamos a hacer es identificar, como ya les estaba mencionando, los niveles de iluminación que puedan existir, el desorden, orden, la capacidad de poder trabajar en un ambiente, ¿no? El tema eléctrico, los riesgos que podrían existir también, el riesgo psicosocial que les mencionaba, el nivel de ruido, que ahora vamos a hablar justamente de cómo podemos hallar el nivel de ruido en nivel de decibeles con un sonómetro digital, ¿no? Y el nivel de iluminación también con un luxómetro. Ahora vamos a conversar de ello. Y la silla, como ya les mencioné, no puede ser una silla de 4 patas que me pueda generar lesión en el tiempo, ¿no? El artículo 28 de esta misma norma nos señala sobre los accidentes de trabajo. A ver, acá para tener en consideración, cuando ocurre un accidente de trabajo en la empresa con cualquier trabajador, se llama y se comunica al centro de control. Nosotros vamos a compartirles el número de nuestro centro de control porque ahí se inicia la comunicación y se activa el protocolo de emergencias para un accidente. Tratando de un teletrabajador, los riesgos deben de ser mínimos o menores. Es como cuando en la empresa, físicamente, los trabajadores administrativos muy poco riesgo tienen. De que siempre existe la probabilidad de que algo le pueda ocurrir, eso es innegable. Pero en los 9 años que tengo en la empresa, 1 o 2 accidentes habrán habido de lesiones menores, sin embargo, las mayores lesiones están con nuestro personal de campo. Sin embargo, de todas maneras, tenemos que poner en sobreaviso a ustedes, para eso estamos reunidos aquí. Cuando me ocurra un accidente, además de comunicar a mi inmediato, a mi jefe inmediato, tengo que comunicar al centro de control. ¿Y qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es aquel que ocurre en funciones de mi trabajo, de las órdenes que me han dado y en mi puesto de trabajo. Si yo he declarado que mi puesto es mi sala, por ejemplo, no sería considerado un accidente de trabajo en la cocina, en la azotea, en la calle, ¿no? Eso no sería considerado un accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo tienen que ser reportados porque tienen una investigación que la realiza el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y tiene un tratamiento completamente distinto a un accidente común. Por eso es que nosotros lo que referimos aquí, ante un accidente de trabajo en el puesto de trabajo que usted ha declarado, tiene que comunicarlo a nuestro centro de control y a su inmediato superior. Esperemos que esto haya sido claro. Igual vamos a estar reforzándolo con las preguntas que podrían tener al final. El capítulo 10 de esta norma habla también de la prevención de hostigamiento sexual en el teletrabajo, ¿no? Ojo que el hostigamiento sexual es considerado un delito, existe una norma laboral al respecto, habla de que el hostigamiento sexual en el teletrabajo, de conformidad con el artículo 15 de la ley, la configuración y manifestaciones de hostigamiento sexual en el caso de teletrabajo se sujetan a lo previsto en el título 1, capítulo 2, conceptos, elementos y manifestaciones de hostigamiento sexual, ¿no? De la ley de prevención y sanción del hostigamiento. ¿Qué puede considerarse un hostigamiento sexual? Muchas veces se pueden considerar los mensajes con connotación sexual o sexista, mensajes de texto, mensajes de voz o llamadas telefónicas, con llamadas o mensajes fuera de la hora de trabajo que te esté invitando a salir, ¿no? Esas condiciones se pueden dar y se pueden generar también. Entonces, este es un riesgo que nosotros lo estamos incorporando a nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, porque también está relacionado a un tema psicosocial. Las invitaciones permanentes a salir
¿Por qué le llamamos hostigamiento? Porque es algo permanente, es algo frecuente, ¿no? Que si fuera una sola vez te invitan a salir y no le aceptas, bueno, ahí quedó, ¿no? Pero si esta persona insiste y ya comienza a ser hostil, entonces hay que denunciarlo, hay que quejarlo. Eh, Bien, aquí está el anexo número 3, que es el formulario de autoevaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Esta solamente es una imagen. Nosotros les vamos a enviar a través de del área de gestión humana el Excel con las 47 preguntas. Pero en el encabezado simplemente están los datos a llenar como nombre del trabajador, el lugar donde aplica la autoevaluación, cuál es la dirección exacta, el puesto de trabajo que viene desempeñando, si presenta o no alguna discapacidad en la empresa o el ocurrir obviamente, la fecha. Y una de las preguntas, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Enunciado, ¿dispone de espacio suficiente en el lugar para el desarrollo del teletrabajo, para levantarse y sentarse sin dificultad? Sí, no, y si tiene alguna observación. Así de simples son las preguntas y las respuestas que debemos de considerar, ¿ya? Eh, es responsabilidad del colaborador llenar verazmente el cuestionario de autoevaluación de riesgos en el teletrabajo, acreditando con imágenes de información. Nos tienen que pasar, además de llenar el formato, una imagen del puesto de trabajo. Ojo, no le estoy pidiendo un video de toda la casa, sino solamente del puesto, del lugar donde usted va a estar trabajando. No obstante, la empresa tiene la facultad de realizar la verificación de cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, previa coordinación con el colaborador. O sea, me envían una imagen y eso nosotros lo vamos a valorar justamente con el checklist que ustedes han llenado y con ello nosotros elaboramos la matriz de riesgos, que es el IPER. Sin embargo, como dice aquí el mensaje, ¿no? La empresa puede hacer la verificación de cumplimiento, sea de manera presencial o también lo podríamos hacer de manera virtual, ¿no? A través de una llamada telefónica, una videollamada que me muestre el lugar por si queremos corroborar o confirmar algo de lo declarado, ¿no? Entonces, Olva Courier enviará el anexo 3 y anexo 4. En el anexo 3 es para llenarlo, es el checklist, y el anexo 4 refiere los lineamientos generales de la seguridad y salud en el teletrabajo a todo teletrabajador que se encuentre a tiempo total o parcial. A todos les vamos a enviar esos dos anexos. Además, vamos a enviarles unas apps, unos aplicativos para que ingresen, cómo descargar en un smartphone o iPhone un sonómetro y luxómetro, para que puedan medir ustedes mismos los niveles de ruido e iluminación que existe en el ambiente de trabajo donde van a estar. ¿Qué pasa? Que al costado de mi edificio, de repente donde yo vivo, puede haber una construcción, una obra civil, y el ruido es permanente. Entonces, no estaría cumpliendo los parámetros de ergonomía, de tranquilidad o de confort para poder realizar mi trabajo, ¿no? De repente el nivel de iluminación es muy bajo. Entonces, podríamos recomendarte que refuerces con una iluminación focalizada, como puede ser una lámpara direccionada. La cosa es buscar una solución, es lograr el objetivo y es que ustedes se encuentren en condiciones de confort trabajando. Bien, esa es la finalidad. La finalidad es reducir los niveles de riesgos y que ustedes se encuentren en condiciones adecuadas. El teletrabajador, ¿qué debe enviarnos a nosotros? Devolverá a la empresa el anexo 3 debidamente llenado, adjuntando una fotografía del lugar de trabajo en la que se pueda evaluar la silla, la mesa o escritorio donde trabajen, conexión eléctrica cercana, iluminación, entre otros, ¿no? Es lo que mínimamente les vamos a pedir para poder hacer una valoración. Ok, algunas recomendaciones finales aquí, como parte del área de soporte técnico también, es no brindes información confidencial de la empresa a terceros. Ustedes están trabajando con información de la empresa, hay algunos que tienen información más sensibles que otros y hay que tener mucho cuidado con ello. No abras archivos de dudosa procedencia.
es constante y frecuente ya que hoy en día los hackers utilicen pues correos creados para enviarte un correo. De repente te envío mi orden de servicio, te envío mi factura, fotos de fiesta, qué sé yo, y si abres ese archivo adjunto, puedes tener problemas con tu equipo. Puede ingresar un virus, un hacker, y podemos tener problemas no solamente tú con tu equipo, sino las computadoras que se encuentran en la misma red. Por ahí ingresan los hackers muchas veces. No ingreses a enlaces que te pongan en riesgo de fraude. Hemos tenido casos donde ingresan a enlaces desde el celular o la computadora y estos los ponen en riesgo de fraude porque obtienen toda la información del celular, de los contactos y empiezan a generar amenazas, amedrentamiento, así que hay que tener cuidado con lo que hagamos. Utiliza contraseñas seguras con números, mayúsculas, minúsculas y caracteres, ¿no? Eh, Esta contraseña debe ser, pues, cada cierto tiempo debes de cambiarla, establecer de repente cada 3 meses, 4 meses, pero no te quedes con una sola contraseña que sea tu nombre y tu fecha de nacimiento, como es común, o el famoso 2023, 2022 y quedó. Hay que utilizar contraseñas seguras y fáciles de recordatorio para nosotros mismos. Bien, estoy aquí por si tienen alguna duda, consulta. Ahí Carlos iba a pasarles un enlace para que registren su asistencia, por favor. Y ante cualquier duda o pregunta, por favor, consulten. Le damos desde ya las bienvenidas al teletrabajo y eso ha sido todo por hoy.